¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Pudieron leer los textos? Más o No, la menos. profe venía. ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo estás? Buen día. Esperen que se están terminando de unir varios compañeros y arrancamos. Hola, profe. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bien, acá estamos, tranquilo. Cuidando intensamente la salud porque está muy complicado el panorama y más para la gente grande como yo. No tan grande, pero bueno, grande al fin. ¿Pudieron leer los textos? Tenían hoy Rapaport, Spiegel y Oblak, que el de Oblak es un texto muy interesante. Les hago una consulta, ¿se escucha bien ahí que tengo este micrófono acá? O... Sí, sí, se escucha bien. Bueno, me alegro. Sí, Ahí sí, están se escuchó. terminando, me alegro. Gracias, Marina. Ahí están terminando entre unos compañeros y ya empezamos. ¿Cómo les va con las otras materias en la cursada? ¿Van bien o muy complicado? Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bueno, me Ya, alegro. profe. Buen día. Bueno, les decía que para hoy teníamos más que nada Oslak, que espero hayan podido leer el texto y si no, se los explicaré y después lo leerán. Así que no hay mayores inconvenientes. Si lo traen leído, mejor porque podemos, si tienen dudas, evacuarlas. Bueno, Oscar Oslak es un politólogo argentino, contador, después politólogo, y es una de las personas que tiene unos textos, por así decirlo, seminales, de los primeros de cómo explicar el Estado desde una óptica no ya tan, por así decirlo, histórica, verlo como un proceso histórico, sino más de una visión de actores sociopolíticos, cómo se relacionaron para conformar el Estado argentino y desde un proceso de esa conformación, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a no estar haciendo hincapié en personajes, fechas y hechos, y sí en procesos y conformación de actores que giran en torno a eso. Pero lo vamos a ver en profundidad. Y lo primero que hace para poder abordar el análisis o el estudio de cómo se conforma el Estado argentino, el Estado Nacional argentino, es definir un concepto que él denomina de estatidad, ¿sí? Y la estatidad nos va a decir Oslak en el primero de los párrafos, que se los voy a leer para que no tengamos ningún tipo de duda, va a decir, la formación del Estado es un aspecto constitutivo del proceso de construcción social, ¿sí? Entonces, el proceso de esa construcción, espere que me olvido de admitir a los compañeros, ahí Aldana y ahí a Julián. El proceso de construcción social, entonces, es un aspecto constitutivo de esa formación del Estado, ¿sí? Dice, de un proceso en el cual se van definiendo los diferentes planos y componentes que estructuran la vida social organizada. En conjunto, estos planos conforman un cierto orden cuya especificidad depende de circunstancias históricas complejas. Elementos tan variados como desarrollo relativo de las fuerzas productivas, los recursos naturales disponibles, el tipo de relación de producción establecida, la estructura de clase resultante o la inserción de la sociedad en la trama de relaciones económicas internacionales, contribuyen en diverso grado a su conformación. Esta frase, chicos, hago una consulta, ¿alguien me puede pasar el grupo WhatsApp de esta materia? Ah, ahí hace una consulta del que pueda, que le pase el grupo de WhatsApp al compañero. Resumiendo esta frase extensa, esta definición extensa, Julián Reynoso para todo. Hola, profe, buen día. Esta clase que está grabando, ¿a dónde la subo después? Todas las clases las subimos al campo, Julián. No sé si alguno pudo bucear, ahora retomamos con el tema. En el campus ustedes tienen, cuando se meten, avisos puntuales de la comisión y después hay otra parte que dice avisos generales. En avisos generales están los links de las clases que subimos de YouTube y los links de las clases que grabamos. Prácticas los vamos a subir a cada práctico, ¿sí? Como les decía la otra vez, yo soy un gran ignorante de la informática y ahora recién aprendí a grabar y a subirlo a los prácticos, así que este práctico lo voy a subir. Entonces, retomando lo que estábamos diciendo, Oslak, como buen cientista social, lo que va a hacer es armar un tipo ideal, diría Weber, una tipología de qué es el Estado, ¿sí? Y para eso desarrolla este concepto de estatidad.
Ibáñez Lorena tiene abierto el micrófono. Lorena. Tenés abierto el micrófono. Les decía recién que entonces OSLAC desarrolla esa definición para poder abordar el tema de qué es el Estado, cómo se conforma y cuándo, ¿sí? Entonces, para desgranar un poco esta definición que les leí recién, que a lo mejor resulta larga e inentendible, vamos a volver a leerla porque en el medio me hicieron preguntas y acepté a algunos compañeros y estamos todos en línea. La formación del Estado es un aspecto constitutivo del proceso de construcción social, ¿sí? El Estado no está externo, no es algo que viene de otro lugar, es parte de esa constitución de la sociedad, eso es fundamental entenderlo. De un proceso en el cual se van definiendo diferentes tipos, planos y componentes que estructuran la vida organizada, ¿sí? En conjunto, los planos conforman un cierto orden cuya especificidad depende de circunstancias complejas, elementos de producción, elementos históricos, elementos de recursos disponibles, de relaciones de producción y de la inserción de esa sociedad y ese Estado en la comunidad internacional. Le van a ir dando forma y le van a contribuir en diverso grado a su conformación, ¿sí? Entonces, resumiendo esta frase, les decía yo hace un rato, esperen que la admitimos a Camila García, desgranando este concepto grande de estatidad, podemos decir que la estatidad es un orden constitutivo del proceso social que genera una organización y una articulación en esa comunidad, y esta estructura va a depender de varios factores, por eso va a ser distinta en todos los países y en los lugares donde se desarrolla, porque va a tener fuerzas productivas determinadas, va a tener un clima determinado, una geografía determinada, relaciones de producción determinadas, ¿sí? Y una inserción internacional determinada. ¿A qué me refiero con esto? Y vamos a ir punto por punto para que se entienda. La Argentina se inserta en el mundo global capitalista a partir del siglo XVIII, siglo XIX como exportador de materias primas, ¿sí? Exporta tasajo, exporta algunos minerales y después también exporta un poco de producción ganadera un poquito más adelante. Esa es la inserción que tiene a nivel de producción y a nivel de formación. La relación social que había era una relación social patriarcal de colonial, porque son unidades geográficas diseminadas a lo largo del territorio que se van relacionando con esa estructura que había dejado la colonia española, porque ustedes piensen que el día que se terminó el virreinato del Río de la Plata y que se hace la Revolución de Mayo, no es que, pum, por arte de magia se transformó todo en 2 días, sino que son procesos largos y complejos, ¿sí? Y después, bueno, de los recursos naturales, digo, si un país, por ejemplo, como la Argentina, no tiene litio, no puede ser productor ni exportador de litio. Entonces, lo que te da el país para que vos trabajes, tu conformación y organización social, sumado a cómo te insertás en el mundo, van a ser parte de ese aspecto constitutivo del proceso social y de esa conformación del Estado, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? No es apilar cosas y conceptos, sino que lo que estamos hablando nosotros es tratar de ver cómo se conjugan estos factores sumado a los actores sociopolíticos de cada comunidad, su conformación y cómo se relacionan entre sí para generar ese Estado nacional. Si ustedes miran el mapa latinoamericano, después de la caída del Imperio Español y los nacimientos de los Estados nacionales, no se conformaron todos iguales. Chile es un país que tiene una sola cámara de representantes, Argentina es bicameral, es un país unitario, Argentina federal. Digo, cada actor sociopolítico y cada situación sumado a estos de los recursos naturales, más el clima, más cómo te insertas con el mundo, te va a ir dando una forma de qué país te vas a organizar, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Hola, profe, buen día. ¿Qué tal, Melanie? Buen día, ¿cómo estás? ¿Vamos bien hasta acá o es muy complejo? Digo, la lectura es muy sencilla este texto, ¿eh? Entonces, la conformación de una instancia política que articula la dominación en la sociedad va a ser la que resulte de toda esa conjugación, ¿sí? Y en la Argentina vamos a tener que esa estatidad se va a dar en torno a un grupo dominante que es el que se impone al resto del país. Entonces, sin estos atributos no se puede ser Estado.
Y ahí va a ser la definición y la tipología que va a armar Oslak, que le digo bien a los sentidos weberianos. ¿Se acuerdan cuando vimos Weber? Weber planteaba en las ciencias sociales armar tipos ideales para poder acceder a representar esa sociedad. Y los tipos ideales no es que es una situación ideal, son tipos ideales en cuanto son el marco normativo para entender algo. Entonces, Oslak lo que nos va a decir es, para ser Estado-nación, cualquier Estado-nación tiene que tener determinados atributos, aparte de esta definición que dijimos recién. Y esos determinados atributos los vamos a leer tal cual los plantea el autor. Dice, analíticamente la estatidad supone la adquisición por parte de esta entidad, el Estado, de una serie de propiedades. Y él va a nombrar 4 propiedades. La primera es la capacidad de externalizar su poder. ¿Cuál es la capacidad de externalizar el poder? Es obtener reconocimiento de los pares. Ustedes piensen que en el siglo XIX se conforman todos los estados nacionales, alrededor sobre todo de la parte occidental del globo. Entonces lo que nos está diciendo Oslak es que cuando nosotros formamos un estado, lo que vamos a tener que tener es, en primera medida, el reconocimiento de los demás estados como par. Si los demás no me reconocen como estado, va a ser muy difícil que yo me pueda meter en esa discusión, ¿sí? El segundo de los aspectos es la capacidad de institucionalizar ese poder, ¿sí? Es esa capacidad de tener para sí el monopolio de la coerción física. A ver, ¿qué quiere decir esto? Yo no puedo tener un Estado que se precie como tal y tener una provincia o alguna organización política dentro de ese mismo Estado que me disputa quién tiene los fierros, quién gobierna a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Represivas, ¿sí? Esto es fundamental también. El monopolio de la violencia física tiene que estar en manos del Estado, porque si no, vos no podés ejercer tu autonomía y tu autoridad. Un tercer elemento fundamental es la capacidad de diferenciar su control, ¿sí? Sería una capacidad de desarrollar actividades legales y legítimas que hagan que la gente se vea, o sea, que esa sociedad civil se vea representada en ese Estado y acceda a ser parte de esa articulación y dominación, porque el Estado va a ser esa relación donde nosotros cedemos cosas para sentirnos parte, ¿sí? Y por cuarto lugar va a instalar uno de los temas que es el fundamental, que es la capacidad del control ideológico y de la instalación de símbolos y de mecanismos de ese control ideológico que permean a la comunidad donde nos sentimos todos parte de algo. El punto 3 y el 4 están bastante relacionados, ¿sí? Entonces, 4 elementos fundamentales. Que me reconozcan otros pares como Estado, tener sí o sí la potestad y el monopolio de la violencia física legítima, no cualquier violencia física. Legítima nos referimos a que no anda gente en la calle con un arma porque sí, van a tener un uniforme que representan ese Estado y nosotros sentimos que eso está bien, ¿sí? Si yo voy a la calle caminando a la noche y veo una persona con una ametralladora y está vestida de civil, seguramente voy a entrar en pánico. En cambio, si esa persona está con el traje de la Policía Nacional o como se llame, nosotros entendemos que es ese representante de esa institucionalidad y es ese monopolio de la violencia legítima. Entonces no nos vamos a entrar en pánico. Cuanto mucho pensaremos, espero que no me pare para pedirme documentos, lo que sea, pero digo, es ese control institucional y ese monopolio de la violencia legítima que hace el Estado sobre la comunidad, ¿sí? Y el tercero, esto de diferenciar un conjunto de entidades burocráticas que de manera legal y ejerciendo esa burocracia hacen que uno se sienta parte. Y les voy a dar un ejemplo. La escuela, ¿sí? El registro civil, ¿sí? El registro donde nosotros vamos y anotamos a nuestros hijos. Digo, todos esos son elementos que hacen que el Estado permee a la sociedad y que uno se sienta parte de algo. De hecho, el documento que nos expiden tiene, dice Estado Nacional Argentino y demás, ¿sí? Entonces, estos 4 atributos para Oslak son fundamentales para entender lo que es la estatidad, esa forma de ser Estado en las comunidades, ¿sí? Esa sería la primera parte del texto y ahora le empieza a engarzar de alguna manera lo que sería la nación, cómo se le suma el otro componente de este binomio a lo que es el Estado Nacional moderno, tanto en la Argentina como en el continente. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? Profe, ¿cuál era el cuarto? No llegué a anotarlo. El cuarto elemento es el control ideológico o la conformación de un horizonte común de pensamiento y de valores, ¿sí? Es esa hegemonía donde uno siente que es parte de algo, que a lo mejor no lo es, pero uno siente que es parte, ¿sí?
Por ejemplo, cuando se arma el Estado Nacional Argentino, la imposición de la bandera azul y blanca fue una imposición. Digo, cada unidad provincial y cada estructura tenía su organización y su bandera. El himno nacional es otro de los símbolos que se imponen como algo que nos representa a todos, ¿sí? La bandera, el himno, algunos ritos, algunos personajes que pasan a ser del panteón nacional como San Martín, Belgrano, ¿sí? Es esa construcción de esa nacionalidad donde todos nos sentimos parte, ¿sí? Después más adelante vamos a ver que hay otros elementos más modernos como el gaucho, el mate, después el fútbol y otras cosas, pero en este momento histórico son esos procesos por los cuales se intenta surcir, hilvanar, soldar ese sentimiento de nacionalidad a todo el país. Porque ustedes piensen que cuando la Argentina, la actual Argentina, declara la independencia, que lo veníamos viendo con Terán y lo contó muy bien Gastón en el teórico el otro día, cuando la Argentina declara independencia es una independencia porteña de la ciudad puerto de Buenos Aires con respecto a España, y el resto de las provincias arma una liga que está en contra de Buenos Aires, porque tienen otra forma de pensar, tienen otra forma de ver la vida, y no quieren que Buenos Aires le imponga sus intereses. Ahora vamos a hablar de eso igual cuando hablamos de la nación. Entonces, la estatidad, que es esta parte constitutiva de la conformación social, los 4 elementos que hacen a cualquier Estado, sin esos elementos no puede haber Estado, y después también la viabilidad física, fáctica y material de poder ser Estado, porque por más que, no sé, una provincia como alguna provincia del noroeste tuvo pretensiones de ser Estado y de organizar y aglutinar al resto de la comunidad. Jessica, tenés prendido el micrófono, te lo apago para que... Ahí está. Por más que uno tenga pretensiones de comunidad, había alguien y se le cayó la conexión. Por más que uno tenga pretensiones, les decía, de organizar estatalmente un espacio geográfico, de llevarlo adelante, si no tiene realmente la proyección y la capacidad va a ser muy difícil. Entonces, por eso cuando hablamos del concepto de estatidad nos referíamos a cómo se cruzan estos elementos de la formación en que vos te relacionás en la producción, las cosas que tenés para extraer del suelo y poder conformar una organización política, ¿sí? Y cómo te externalizas con el resto. Entonces, a partir de eso, Oslak arma este tipo ideal de Estado con estos 4 atributos que sin esos no puede haber Estado. Y después lo que va a hacer Oslak es, bueno, una vez definido el Estado, que se caracteriza por estos 4 elementos que se conjugan constantemente y no es que son fijos. Recordemos lo que vimos con la primera clase y la segunda con respecto a cómo las ciencias sociales intentan explicar, describir y comprender lo que pasa en la realidad. Nosotros armamos tipos, armamos conceptos y categorías que intentamos trasladarlos a esa interpretación. Entonces, Oslak arma este esquema para entender lo que es el Estado. Y después decir, bueno, la nación es otro cantar y viene por otro lado. ¿Por qué? Porque la nación él lo va a ver más referido a la cuestión histórica y que se da como ese proceso de engarzamiento. Soy yo que... Ah, no, es Luciano, esperen que lo vamos a... Porque si no después la grabación queda. El Estado, la nación, digo, va a ser ese proceso lento y complejo donde la sociedad civil genera una identidad y va a ir desarrollando esa relación común. Y él dice, en Europa los estados nacionales son producto de esos sentimientos nacionales y de esas realizaciones como sociedad civil. Ahora, lo que pasa acá en América Latina es que una vez que se cae el imperio español, que ya lo vimos en las clases pasadas, la cantidad de organizaciones digo, de ciudades, ¿no? Y de las normas virreinales que siguen funcionando mal que mal, generan un espacio geográfico donde tenemos muy dispersos a los pueblos, donde hay muy poca conectividad, donde hay relaciones que no se pueden terminar de afianzar, entonces tenemos varios problemas para poder armar una nación, ¿sí? Tanto por la extensión del territorio y las malas comunicaciones que había. Y a eso sumarle que en determinado momento histórico, cada lugar fue el centro de gravedad. En su momento fue Potosí, en su momento fueron Córdoba y Salta, y después termina siendo lo que es la provincia de Buenos Aires. Ahí, esperen que les quería leer otra parte. Entonces, a esta extensión territorial lo que le va a pasar es que
territorios como porque el Virreinato del Río de la Plata, ustedes recuerden que englobaba a Paraguay, a Uruguay, no era solamente lo que conocemos hoy como la Argentina, ¿sí? Entonces, había otras unidades políticas que pensaban que tenían viabilidad de nación, recursos para hacerlos y que juntaban los 4 tributos de estatidad. Entonces, Paraguay se independiza en 2 minutos de Argentina. Tenía todo conformado, ese lugar estratégico, esa salida del río Paraná, una sociedad bastante aglutinada. Uruguay va a ser más una expresión política de otras fuerzas que van a interponerse para que haya un gran país latinoamericano, y lo que es el Alto Perú, Bolivia, también va a estar pensando por qué me tengo que relacionar y hacer un país con una sociedad que me queda a 3.000 kilómetros y que, si bien hoy con todos los medios tecnológicos que tenemos tardamos en llegar a Bolivia 2 horas en avión, imagínense en esa época en una carreta o a caballo. Tenías un viaje de 3 meses con postas y demás. Entonces, Paraguay, Uruguay, Bolivia y nosotros entramos en ese proceso donde cada uno va a ir reperfilando su unidad política y su nación, ¿sí? Lo que pasa que en estos países y en este continente suramericano, el proceso de Estado y Nación va a ir de la mano, ¿sí? Va a ser un proceso en conjunto. El Estado va a ser a la Nación y la Nación va a ser al Estado. Entonces, después de este primer corte, donde la geografía y la identidad comunal va a hacer que se haga esa primer división en 4 naciones, nos va a llevar a que nosotros, copiando el ejemplo de los países como Estados Unidos y los países que se estaban conformando en el resto del continente, hagan que acá, por lo menos en las Provincias Unidas del Río de la Plata, prime esa idea de no separarse más y por lo menos hacer una gran nación, ¿sí? Hola, Noemí. ¿Alguien más? ¿Que se les está colgando la clase? ¿Algunos compañeros? A mí no. Bueno, yo sigo, total, después la subo la clase grabada, cualquier cosa. Entonces, lo que les decía era que esta nación que se está conformando en la Argentina va a ser una nación casi que se están pariendo al mismo tiempo con el Estado, y una se va a vincular con la otra, ¿sí? Apáguenlo. Yo no escucho nada, Julián, ¿eh? ¿Hay ruidos? ¿Los demás chicos escuchan ruidos? ¿No? Bueno. No. Entonces, lo que nos va a traer a colación con todo esto que venimos hablando es algo que estuvimos viendo también con... no, profe, ok. Con lo que estuvimos viendo con las lecciones de Terani, el tema del positivismo, el iluminismo y cómo pegaron esas ideas en la comunidad. Entonces, acá lo que vamos a ver es que se van a dar 2 situaciones fundamentales: orden y progreso, ¿sí? Y orden lo define Oslak como el colchón necesario, la estructura necesaria para poder llevar adelante la organización del país en cuanto a que puedan venir inversiones, garantizar la propiedad jurídica y demás. Ustedes piensen que acá se sancionó la Constitución en 1853, pero las guerras civiles continuaron hasta 1860 y pico. Entonces, si vos no tenés Profe. orden, sí, Perdón, ¿cómo dijo? Orden y... orden y progreso. Es, gracias. es esa frase, es esa apotegma en el cual nosotros nos paramos para generar el país que tenemos hoy en día. Entonces, la clase dirigente porteña, sobre todo la porteña con influencia de países extranjeros, va a decir, si no tenemos orden, no vamos a tener inversión, no vamos a poder generar un mercado común, no vamos a poder tener una moneda común que nos sirva de intercambio. Entonces, sin orden no puede haber progreso, es la base para el otro resultado. Y el progreso es la legitimación de ese orden, ¿sí? Porque uno podría decir, che, pero yo estoy en mi provincia y estoy bárbaro, ¿por qué me tengo que ordenar lo que me dice la ciudad Puerto? Bueno, porque vamos a tener progreso. ¿Qué significa el progreso? Ferrocarriles, mejor crecimiento económico, más educación, más salud, ¿sí? Entonces, uno vinculado con el otro. Y sobre todo insertarnos como mercado común y como núcleo estatal nacional en el mercado internacional y tener el primero de los atributos de los que habla Oslak. Hasta este momento nosotros tenemos la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires por otro lado. Entonces,
había países que reconocían a las dos entidades nacionales o a las dos entidades estatales. Entonces, sin ese orden que aglutine todo en uno y haya una sola entidad estatal, es muy difícil poder generar el Estado Nacional. Entonces, para lograr ese orden, nos cuenta Oslak que lo primero que va a pasar es la profesionalización, unificación y despliegue de una sola Fuerza Armada en el país. Entonces, al conformar el Ejército Nacional, se genera ese orden a través de esa violencia que genera ese ejército, en cuanto a que tengo una constitución y la voy a defender con la espada y con el fuego, ¿sí? El orden va a significar el poder desplegar y el poder sofocar cualquier tipo de rebelión a lo largo del país y a lo ancho, ¿sí? Si yo tengo un caudillo federal, un dirigente de cualquier provincia que se opone al orden que estamos armando, inmediatamente le mando una partida al Ejército Nacional y lo pongo en vereda y le digo, mirá, o te pones a derecho o te sacamos de tu cargo y nombramos uno, ¿sí? Entonces se entiende acá esta primer y fundamental especificidad del Estado de tener el orden y la capacidad de intervenir militarmente para ordenar a todo lo que sea sedición, ¿sí? Insisto con esto, nosotros teníamos varias provincias, la provincia de Buenos Aires, que estuvieron desde 1810 hasta 1860 en conflictos armados constantemente. Después el litoral por un lado, las mediterráneas como Córdoba y Salta por otro, pero bueno, tenemos todo un proceso donde hay idas y vueltas constantes de guerras intestinas. Entonces, si nosotros no ordenamos una sola fuerza y no tenemos el monopolio de la violencia física, es muy difícil tener orden. Y sin ese orden, ¿qué país del mundo o qué empresario privado del mundo va a venir a decirme, che, toma tanta plata para hacer un ferrocarril de acá hasta Córdoba para traer lo que se produce ahí y poder sacarlo al mundo? Nadie, porque tenés distintas legislaciones y distintos estados dentro de un estado. ¿Se entiende todo esto que estoy contando hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces, con el orden garantizamos propiedad, garantizamos la vida y garantizamos el imperio de la ley, ¿sí? Y después lo que se pone en juego es el progreso. Entonces, el orden, precondición para el progreso legitimador de ese orden y de esa nueva organización nacional. Para hacer esto, Oslak vamos a leer un párrafo de la página 6, que es esclarecedor sobre esto. Segundo párrafo de la página 6, donde nos dice: por definición, entonces, el orden excluía a todos aquellos elementos que pudieran obstaculizar el progreso, el avance de la civilización, fueran estos indios o montoneras. Estas rémoras que dificultaban el progreso eran todavía en 1862 una amenazadora realidad presente, vestigios de una sociedad cuyos parámetros se pretendía transformar. Por eso el orden también contenía una implícita definición de ciudadanía, no tanto en el sentido de quienes eran reconocidos como integrantes de una comunidad política, sino más bien de quienes eran considerados legítimos miembros de una nueva sociedad, es decir, de quienes tenían cabida en la nueva trama de relaciones sociales. Entonces, este orden generaba también que en las provincias y en las unidades territoriales que estaban en contra del orden nacional los pongan en tensión, porque si yo me sumo al nuevo orden voy a ser actor político del Estado Nacional, y si me opongo y me terminan ganando, voy a quedar completamente aislado, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá son estos procesos de guerra civil donde termina imponiéndose la hegemonía de Buenos Aires a través de la conformación del Ejército Nacional y el sofocar cualquier tipo de rebelión. El orden es la instancia de articulación de la sociedad civil. El Estado Nacional, cosa que no ocurría en la Argentina, y poder generar esa organización y generar unos símbolos y una ideología que hagan esa articulación, ¿sí? Entonces, una vez que se pone el orden, se empieza a configurar realmente el Estado Nacional en la Argentina. Ya no hay nadie que esté reclamando ningún tipo de soberanía sobre su territorio, ya no hay nadie que esté reclamando la autoridad política para legislar y para rechazar lo que se manda desde la Constitución Nacional. Entonces ahí empieza a haber el orden, y el orden va a traer el progreso. Y ahí lo que va a decir Oslak es el dominio que despliega el Estado Nacional sobre las provincias, ese dominium
que va a hacer que el Estado se vaya metiendo cada vez más y le saque funciones que tenían las provincias y la organización civil llana y se las transfieran al Estado Nacional, ¿sí? Es un desplazamiento del ámbito local privado al nacional público. Y lo voy a ejemplificar muy sencillo. Digo, nosotros antes, si nacíamos, no sé, en Santiago del Estero, estoy hablando 1859, mis padres me tienen a mí en Santiago del Estero. La persona que hacía certificaba ese nacimiento y todo hasta ese momento era la iglesia, ¿sí? Era la presencia de la iglesia en la localidad y por ahí algún registro provincial. No había un control nacional de esas cosas. Entonces, cuando el Estado Nacional empieza a ejercer su dominio, como dice Oslak, ese dominio que le saca cosas a la sociedad civil para transferirlas a la esfera pública, se empieza a consolidar el Estado Nacional. Entonces, a partir de ahora, los nacimientos y las defunciones las va a anotar un registro civil nacional. Y el Estado Nacional va a tener representantes en todas las provincias, ¿sí? Eso va a ejercer una legitimación de ese aparato burocrático estatal, el punto 3, que hablamos de la esquematización que hace del Estado, esa forma de generar legitimidad y diferenciación en el hacer del Estado. Otro de los ejemplos puede ser tranquilamente el control sanitario, la educación, ¿sí? Son funciones que antes, ¿quién iba a la escuela? Solamente los hijos de los ricos y porque se les pagaba un tutor, o estudiaban en la Iglesia Católica. Ahora se empiezan a formar, ya lo vimos con el debate también de Sarmiento y Alberdi, en una ley nacional de educación donde todos tienen que tener la misma formación y el mismo apego y el mismo cariño por ese Estado Nacional. Entonces, al ejercer este dominio, lo que se hace es consolidar la unidad y el trato con las distintas unidades políticas que tenía las provincias unidas del Río de la Plata antes de ser la Nación Argentina. Es muy importante que entendamos esto porque el primer factor, que era la unidad con el orden a través de las Fuerzas Armadas y de la imposición de tener el monopolio de la violencia física, está realizado. Pero como la Argentina es un país que se quiere ser un Estado nacional, no una colonia, tiene que sí o sí desarrollar la otra parte, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre formar un Estado nacional y un Estado colonial? Al Estado colonial viene una potencia de afuera, se te sienta en tu casa de gobierno y como tiene mayor posibilidad de ejercer presión a nivel armamentístico sobre tu país, te dice, bueno, a partir de ahora mandamos nosotros. Ejemplo, Estados Unidos invadiendo Irak. Ahora, si vos no haces la otra parte, que es la de conformación de la sociedad civil, dándole cosas al Estado y el Estado dándole cosas a la sociedad civil para que se conforme una unidad, siempre va a ser una... ¿Dónde suben la clase? Que escucho todo entrecortado. Vamos a subir la clase, la voy a subir al campus, a nuestra comisión directamente. Te metes en la comisión tuya y va a estar ahí subidita, ¿sí? Les decía entonces que la dominación colonial, que está basada en el armamento y solamente en la presión de los fierros, por así decirlo, o en la económica, acá es una dominación más de orden legal y legítima, porque nosotros nos sentimos parte de eso, ¿sí? Y para sentirnos parte de eso, el Estado despliega estas estrategias que les decía yo recién. Le saca atributos de la sociedad civil y de las organizaciones políticas anteriores y genera una nueva estructura y un nuevo mapa con una red de relaciones que están centralmente coordinadas por el gobierno nacional. ¿Se entiende hasta acá? Cómo vamos desplegando los momentos y cómo Oslak arma su maqueta en su mente teórica y la va aplicando a los procesos que suceden en la Argentina. Entonces les puedo decir, esta penetración estatal es a la centralización del poder y los recursos, va a llevar a que se genere esta entidad nacional y este sentimiento de Estado-nación, ¿sí? Entonces, después, como haciendo una segunda reafirmación de lo que nos venía contando, va a decir, esta penetración estatal en el resto del territorio y sobre las provincias va a tener
4 momentos. Son una que es represiva, otra que es cooptativa, material e ideológica, que se vinculan con los 4 tributos del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la represiva es justamente mandar al ejército donde haya una persona que se está oponiendo. La cooptativa es generar un apoyo con las élites locales para que apoyen el proyecto de país que estamos pensando. La material son obras, infraestructura, financiamiento, llevar plata y desde ese lugar generar buen clima con las autoridades provinciales. Y la última, que es la ideológica, que si bien son todas importantes y todas se vinculan entre sí, es como la preponderante, es esto de poder galvanizar la sociedad y que todos se sientan parte de ese proyecto de país que se está ejecutando y se está llevando adelante, ¿sí? En la vida real todo esto se da en el mismo momento y de forma a veces no armoniosa, ¿sí? Tiene momentos de idas y de vueltas, digo, no es que es un 1 más 1, 2. Son procesos y la sociedad, las ciencias sociales intentan explicarlo a través de conceptos que en la vida real se generan todos juntos y se entrelazan, ¿sí? Pero bueno, esto es una buena forma de poder describir lo que pasó en el momento y cómo hacer un arquetipo, un tipo ideal para poder explicar esa formación del Estado argentino. Entonces, a los 4 tributos, los 4 momentos de la penetración estatal nacional al resto del país, ¿sí? Hasta acá estamos bien, es bastante fácil esta parte. Y lo que quiere terminar de explicaros con este segundo momento de la injerencia del Estado Nacional al resto del territorio es cómo se pasa de dominación a hegemonía. Y es esto que yo le decía hace un ratito, la diferencia entre un Estado colonial a un Estado nacional. Porque el Estado colonial siempre va a ser de dominación. En cambio, el Estado nacional pasa de dominación a un Estado hegemónico, a un orden legal, a un orden legítimo. Vamos a leer el segundo párrafo de la página 11 para esta parte. Y dice así. Por último, la penetración ideológica revistió la represión desnuda de los intereses individuales de un barniz legitimante, tendiente a convertir la dominación en hegemonía, el beneficio particular en el interés general. La ideología sirvió como mecanismo de interpelación y constitución de sujetos sociales que en medio de una situación de caos institucional y transformación de la estructura económica debían reubicarse dentro de la nueva trama de relaciones que se estaba conformando. Desde esta perspectiva, la acción del Estado se dirigió a instituir pautas educacionales congruentes con el nuevo esquema de organización social, establecer el imperio de la ley y sacralizar una concepción de la justicia que fijaba minuciosamente las posibilidades y límites de la acción individual. Secularizar prácticas sociales inverteradas que representaban serios obstáculos para la vigencia de instituciones liberales progresistas. Desarrollar un discurso político que justificara el funcionamiento de una democracia restrictiva, contradictoria con el liberalismo impuesto en el plano de las relaciones de producción. Instituir, en fin, creencias, valores y normas de conducta coherentes con un nuevo patrón de relaciones sociales y un nuevo esquema de dominación. Piense que acá se están desarmando todas las estructuras virreinales y todas las estructuras de conformación patriarcal que había en las provincias para llevar este tren del progreso y del orden nacional. Hacer eso lleva mucho tiempo y lleva muchos cambios. De hecho, hoy en día ustedes van a ver que en algunos medios siguen diciendo, bueno, los feudos de las provincias, los gobernadores son como reyes. Estamos hablando de relaciones sociales completamente distintas si hay un rey, si hay un orden democrático legal, donde lo que impera es la ley, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? Sí, ¿podrías repetir los 4 puntos para como imponer ese orden en las provincias? Lo que va a decir Osla que es que el Estado Nacional, cuando termina de organizar una clase dirigente que pueda llevar adelante esos 4 atributos y esa definición de Estado, va a desplegar 4 momentos que él los llama, de un momento represivo, de la capacidad represiva, un momento cooptativo, que es de lograr que haya parte de las oligarquías provinciales que apoyen ese proyecto nacional. De hecho, nosotros vimos que tanto Sarmiento como Alberdi, uno es sanjuanino y el otro es tucumano. Igualmente tenían en mente la conformación del Estado Nacional y la instalación de ellos en Buenos Aires.
La material, también acordémonos que Alberdi vino con una beca a estudiar, ¿se acuerdan? Todo eso que les contamos en el inicio. Digo, esa es una forma de cooptar. Digo, te doy una beca, te hago venir, te cuento que la mejor forma de Estado es esta, entonces vos terminás jugando para mi equipo. La tercera es la material, que es decir, miren muchachos, si no se suman al Estado Nacional no van a tener obras de infraestructura, no va a llegar el tren, no van a tener esa posibilidad de exportar sus productos al resto del país, no van a tener la garantía del Estado Nacional para que les dé un crédito a otro país y puedan armar una represa, viviendas, etc. Y la última es la ideológica, esto de conformar un horizonte de pensamiento común y pasar del dominio a la hegemonía, donde uno se sienta parte de ese dominio, ¿sí? En síntesis, el Estado es una relación social de dominación. Y nosotros no nos sentimos subyugados ni presionados porque creemos que es legítimo, está bien. Eso se llama hegemonía, ¿sí? Y en ese orden implica, influye mucho, digo, el despliegue del Estado de determinadas instituciones que hacen que uno se sienta parte de eso, la escuela, ¿sí? La sociedad de fomento, el fomento de los clubes, algunas situaciones como ser el Club de Progreso, armar festividades locales, venerar a los patronos amparados del Estado. Todo eso genera una ideología, un despliegue del Estado Nacional que va a galvanizar esa sociedad que estaba dispersa y se constituye en un solo grupo dentro del país. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿O quieren que sí? Sí, sí, gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta acá o seguimos con...? Bueno, me gusta, ¿eh? Están atentos y entienden todo. Y después lo que va a hacer Oxlack va a ser un desarrollo, ya al final del texto, de cómo se desarrollan las clases y el Estado, ¿sí? Y apela a un texto que es de un politólogo italiano que se llama Gaetano Mosca, y va a decir, Gaetano Mosca desarrolla una tipología donde dice, las primeras sociedades cuando se organizan, el factor preponderante está en lo militar porque es el que genera justamente ese monopolio de la violencia física y son los que hacen la política y los que arman el Estado. Ahora, cuando los países empiezan a crecer, profe, una pregunta, ¿qué significa la palabra obturada? Trabada, obturado quiere decir que está trabado, que no se puede pasar, ¿sí? La calle Alsina está obturada, está trabada. Les decía que Gaetano Mosca va a ser una de las clases dirigentes, va a ser un tipo ideal, un arquetipo, una maqueta para que nosotros podamos llevar a la realidad. ¿Quién anda ahí? Acá estoy. Cayó mi hijo como una nave. Y nos va a decir, nosotros tenemos en las sociedades agrarias de constitución de los estados una clase dirigente que va a estar vinculada a la espada y a las armas, ¿sí? Los militares van a ser los que conducen los destinos del país y los que llevan adelante esa conformación estatal. En cambio, cuando las sociedades se van diversificando y empieza a jugar en preponderancia el crecimiento económico, los que van a organizar y los que van a mandar son los ricos. Y en esta época son los que están vinculados a la tierra. Van a ser los terratenientes, ¿sí? Entonces, en esa diferenciación, lo que va a hacer Oxlack es analizar cómo en la Argentina, usando esa tipología, pasamos justamente de un primer momento donde todos los que gobiernan son militares, a un segundo momento donde se empieza a desplegar la riqueza del país a través de esa frontera ganadera que se expande con la mal llamada conquista del desierto, y los que empiezan a jugar en política van a ser los dueños de esos latifundios y los terratenientes. Si ustedes miran el mapa de los presidentes argentinos, los primeros 10 tipos de preponderancia son todos militares, Roca, Mitre, ¿sí? Después van a empezar a venir los abogados, los contadores y los que están más vinculados a esa sociedad más moderna que se diversifica y a través de la riqueza empieza a dar un estatus y un patrón diferenciado a esa comunidad. Después tiene una parte donde habla de unas resistencias, de cómo, porque es lo que, para terminar el texto a modo de justificación, si se quiere, dice, bueno, esto no es una explicación acabada ni mucho menos, es solamente un intento de abordar lo que pasó en la Argentina, tuvo su resistencia, las explica la de las provincias, y después hace una reflexión final donde obviamente, como cualquier cientista social, nos va a decir que cualquier explicación es un intento de aproximación y una hipótesis de explicación de algo, ¿sí?
Pero bueno, nosotros como cátedra creemos que este es un texto muy importante, sobre todo por el despliegue de categorías construidas de las ciencias sociales para poder explicar fenómenos de lo que es la conformación del Estado y la Nación. Hasta acá sería el texto de Oslak. Si alguno tiene alguna duda, es el momento. Después igual, no sé si la guía ya está subida o va a estar la guía para que ustedes la puedan trabajar y poner en juego todos estos conceptos. Pero bueno, son 3 momentos del texto que se vinculan y son muy fáciles de entender, no tienen mayor complejidad. Un tema importante que me olvidé decirle a varios de ustedes, o por ahí lo dije y me olvidé, es que el que no tenga una computadora para escribir la guía, la puede hacer a mano, le saca una foto y me la manda por mail, no tengo ningún problema, ¿sí? Lo importante es ver cómo ustedes pueden trabajar esos conceptos y que están yendo bien en la lectura. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, a mí no me quedó muy claro cuando hablamos del dominio que pasó a hegemonía. ¿Me lo podría volver a repetir, por favor? Sí, sin ningún problema, Magalí. Lo que nos dice Oslak es que el Estado realiza ese dominio, extiende ese dominio al resto de lo que son las provincias para conformar el país a través de 4 instrumentos, ¿sí? Que son los que usa para desplegar ese dominio, que son el instrumento represivo, el cooptativo y el material y el ideológico. Entonces, lo que nos va a explicar Oslak es, si yo despliego ese dominio al resto de la comunidad para generar un poder centralizado, y lo hago bien, voy a conformar un Estado nacional. Y la gente que se quede en ese Estado nacional, o las provincias que hasta hace algún tiempo estaban en contra, van a estar a favor, ¿sí? Porque por un lado les doy con el garrote si se portan mal, dicho mal y pronto, pero por otro lado les doy los beneficios de ser parte de esa conformación estatal, que le va a llegar el ferrocarril, que le vamos a dar plata para hacer obras, que va a tener una mejor situación de su comunidad, ¿sí? Entonces vamos a pasar de dominio, pura y lisa y llanamente, a hegemonía. Que la distinción entre el dominio y la hegemonía es, el dominio siempre se ejerce a punta de pistola o de espada. Entonces vos siempre estás dominado, te tienen acorralado, no puedes salir de esa situación. Pero en el momento que vos veas una lucecita, te vas a ir de ese lugar, ¿se entiende? En cambio, cuando uno pasa de dominio a hegemonía, lo que va a suceder es que uno se va a sentir parte de ese proyecto, ¿sí? Entonces, yo voy a dejar de pensar en, no sé, que soy la nación pampeana y me voy a sentir argentino. Y voy a empezar a querer a los próceres de Argentina, voy a empezar a levantar la bandera azul y blanca, voy a querer a San Martín, a Belgrano, y me voy a sentir parte de una comunidad nacional, ¿sí? ¿Se entiende? Y esto es trasladarle el interés de un grupo dirigente a toda la comunidad y que toda la comunidad lo sienta como propio. Y te voy a poner un ejemplo. Hoy en día en Argentina hay un debate muy profundo de cómo encarar lo que está pasando con la crisis sanitaria y la economía. Entonces hay 2 debates. Hay una parte que dice, bueno, lo que hay que hacer es que la Argentina siga siendo el granero del mundo. Y hay otro grupo que dice, no, Argentina tiene que ser, en todo caso, el supermercado, la fábrica del mundo. Tiene que volver a industrializarse para armar acá esas materias primas en productos y venderlos, no vender la vaca viva. ¿Se entiende? Entonces, esos 2 debates que hoy en día están y que fueron la expresión de la última elección presidencial y siguen estando, ninguno se tradujo en hegemónico para que todos estén de acuerdo. ¿Sí? Entonces, no hay una visión hegemónica sobre ese tema. Entonces, el que está del otro lugar, cuando vea una mínima resistencia, va a tratar de imponer su visión. Acá, trasladado a este tiempo, lo que estamos contando es una provincia como Buenos Aires, que es la provincia que se desarrolla, que se hace más rica, en detrimento de las provincias que antes eran las que concentraban el poder, va y les dice, che, armemos un país, pero voy a mandar yo. Entonces, bueno, Tucumán le dice, todo bien que quieras mandar vos, pero somos todos iguales. Y ahí empieza esto de, llevo el ejército por si te haces el loco, pero también te digo que sí, que somos todos iguales, que hagamos una constitución, que la planteemos en conjunto y que dividamos la renta en partes iguales, que después no sucede. Entonces, cuando las provincias aceptan ese discurso y se suman a ese club, se suman a ese Estado nacional, estamos dejando de tener una dominación, por así decirlo, lisa y llana a través de la amenaza de la coacción física, y uno se siente parte. Y cuando uno se siente parte, aunque no sea su interés, a eso se llama que hay un grupo que es hegemónico, porque todos están de acuerdo con ese grupo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda?
¿Alguna? No, profe. Bueno, después tenemos el texto de Rapoport y Spiegel, que lo cuento raudamente, aparte son 5 hojitas, se lee muy sencillo. Lo que hace Rapoport ahí con Spiegel es, sumando lo que nos viene a contar Oslak, en esta división de los países y en esta forma de conformarse estos actores sociopolíticos, estas clases dirigentes, no hay que dejar de vista la influencia del exterior, de cómo juegan los demás países, las demás naciones con nosotros. Entonces nos va a contar Rapoport que a lo largo del tiempo de la Argentina, hasta que llega la Primera Guerra Mundial, va a armar un país con una relación privilegiada con Europa y sobre todo con Gran Bretaña. Y esa relación privilegiada va a ser la que esté organizando que la Argentina esté de espaldas al país y mirando al Atlántico, porque su único objetivo de esa clase dirigente es trasladar todas las materias primas para Gran Bretaña, que era el consumidor de ese producto. Y esa forma de insertarnos en el mundo, uno de los ítems de la estatidad que nos cuenta Oslak, es la que nos da también ese cariz de país falsamente federal y muy unitario, con un presidente superpoderoso y con todas las autoridades nacionales residiendo en Buenos Aires, ¿sí? Y que eso se cristaliza con, más allá de la sanción de la Constitución Nacional, con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y organizando las autoridades nacionales en la capital que le cede. Ustedes piensan que la capital federal es la parte de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires le cede ese espacio territorial para que se instalen las autoridades federales. Bueno, todo lo demás tiene que venir hasta acá para hacer algo, así que muy federal no es. Y las rentas y todo se discuten y se debaten acá. Entonces, lo que hace Rapoport con el texto es poner muy de relieve esta importancia de lo que pasa en el mundo y de cómo nos ven y cómo nos hacen entrar en ese concierto de naciones capitalistas, el rol que va a jugar la Argentina ahí y cómo se va a organizar hacia adentro. Entonces lo que va a decir Rapoport es muy difícil que pueda triunfar alguna voz disidente o algún proyecto de país disidente cuando no tiene el apoyo de las que eran las potencias de ese momento, Gran Bretaña, Francia o Holanda, ¿sí? Y esa instalación de la Argentina en el mercado mundial va a corresponder a esa relación privilegiada con Gran Bretaña. Hasta que viene la Primera Guerra Mundial y bueno, ahí se reconfigura todo y Estados Unidos empieza a jugar un rol hegemónico en el continente que hasta ese momento no tenía, y Gran Bretaña deja de ser el país hegemónico por antonomasia que era hasta ese momento. Yo les decía el otro día en el teórico, haciendo un aporte a Gastón, que no es casualidad que todos los países que se desprenden de España y se empiezan a formar en naciones, en estados nacionales, para poder arrancar ese proceso, acuden al crédito externo. Y el que financia a todos esos países es Gran Bretaña a través de sus bancos o directamente a través del Estado de Gran Bretaña aportando dinero para que esas clases dirigentes conformen el país. ¿Y por qué lo hacían? Porque necesitaban de nuestros productos para alimentar su revolución industrial, ¿sí? Entonces, hay una forma de relacionarse que es económica y simbólica con estos países que apoyan a esa clase dirigente y a esa formación del Estado capitalista que se arma en la Argentina, ¿sí? Es una mirada más económica de cómo se fue conformando en la Argentina esa clase dirigente vinculada a los grandes intereses del planeta, ¿sí? Pero bueno, es un texto que es muy cortito y es muy fácil de leer, así que no creo que si no leyeron no van a tener duda, y esto que le explico es así tal cual, no es tan difícil de entender, son 5 páginas. Si no tienen ninguna duda y hasta acá estamos bien, hay unos chicos que están esperando para entrar. No tengo a nadie esperando para entrar, Abril. Yo ya ingresé a todo el mundo, ¿no? No, lo puso hace un rato, Mepa. Ah. Por mí que salí un rato, Ok. un minuto. Bueno, si no tienen ninguna duda, hasta acá estaríamos. Es una forma novedosa de ver cómo con distintos conceptos se analiza la conformación del Estado-Nación, y no desde, justamente como arranca explicando la que en el texto, desde la visión histórica de pasó tal cosa, uno sacó el sable con el San Martín con Cabral y ganar una batalla, y eso, no, sino más bien desde un lugar conceptual con distintos actores sociopolíticos y cómo eso genera la conformación de un Estado nacional moderno, capitalista y autoritario, porque es un orden conservador el que se despliega, porque no había democracia a pesar de que la Constitución lo ponía en la mesa. Todas estas elecciones eran entre 4 amigos y era una clase dirigente dirigiendo el país, valga la redundancia.
Si hasta acá estamos bien y no tienen más dudas, nos encontramos el sábado. Después les digo qué texto sigue. Y en un rato, cuando termina de hacer la conversión la computadora, subo la clase al campus para que puedan verla, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Tío, Sí, profe, yo te iba a preguntar, ¿el sábado tenemos clase normal? sí, el sábado tenemos clase normal. Ok, Cada ok. 15, 20 días van a tener un teórico y les vamos a avisar 2 días antes. Y si no, son las clases normales, miércoles y sábado de 11 hasta que dure la clase, ¿sí? No, profe, perdón, creo que se Sí. refiere porque el sábado es feriado. Ah, no, no hay, Sí, por eso perdón. era. Ok, no, tenés razón, no, el 1 de mayo no hay clases, descansen. No vamos a clase el 1 de Ok, mayo. listo. Está bien Así que hay duermo. virtualidad, pero tampoco. La fecha, Ok. los feriados se respetan, ¿sí? Así que eso no, nos vamos a ver recién el otro miércoles. Muy bien, Julián, y muy bien la compañera que aportó que es 1 de mayo, así que una de las fechas. Sí, Feriado. Yo me hubiese conectado igual. sí, no. Yo por eso estoy distraído también, pero no, como es feriado, nosotros lo vamos a respetar, así que nos vamos a encontrar recién el otro miércoles. Aprovechen para leer los textos y si tienen ganas hagan la guía de Oslac, que es bastante sencilla también. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Dale, profe, hasta luego. Bueno, No, profe. cuídense, nos Dale, vemos. profe. Chao, Hasta profe. luego. Nos vemos, Nos vemos. profe. Chau. ¿Puedo preguntarle